coherente con su obra, prefiere no opinar sobre la escena de su ex con doña Sofía, aunque llega a asegurar que está de acuerdo con la Casa Real acerca de que se ha magnificado. Se ha hablado mucho de él durante años y ahora ha llegado su momento. Alonso Guerrero, más conocido por la coletilla el exmarido de Leticia, algo con lo que ya ha aprendido a vivir, se abre en canal en su nuevo libro, El amor de Penny Robinson, editorial Almuzara, y a través de su protagonista, que lleva su mismo nombre, nos cuenta en una perfecta mezcla de autobiografía y ficción en qué se convirtió su vida desde que aquel 3 de noviembre de 2003 se anunció el compromiso matrimonial del entonces príncipe de Asturias y doña Leticia. Con él nos citamos en una conocida cafetería de la Gran Vía. Acompañado en todo momento por su representante literaria, Alonso se muestra cercano, relajado e incluso bromea e ironiza sobre su situación. Con su reconocible acento extremeño, está feliz con la acogida del libro, que ya va por su tercera edición. Y ambos son conscientes de que el rifirrafe de Leticia y Sofía en Palma, en cierto sentido, les está beneficiando. Alonso, coherente con su obra, prefiere no opinar sobre el asunto que ha copado las portadas de los medios, aunque en el transcurso de la conversación llega a asegurar que está de acuerdo con la Casa Real acerca de que se ha magnificado la escena. En los medios de comunicación se crean realidades que no existen, confiesa poco después durante la entrevista respecto a sus propias experiencias. Hablando de la Casa Real, el escritor deja claro que, en contra de lo que se ha publicado, no ha recibido presiones por parte de la corona, ya que tampoco tenía por qué haberlas, aunque reconoce que sabe que han leído su nuevo libro y que supuestamente ha gustado. Republicano desde su juventud, nada hacía presagiar que Alonso acabaría manteniendo un vínculo tan estrecho con la monarquía. Él defiende sus ideas, de las que hay varias referencias en la obra. Yo siempre me he declarado republicano, pero he puesto en evidencia que en España la república no es factible. La riqueza pública no se respeta y por eso no creo que llegue nunca a la república. Hay tanta corrupción que para que haya una república necesitamos amar más la riqueza pública. P. El protagonista de la obra vive un sinfín de desgracias desde que aparece por primera vez en el papel cuché. ¿Cuánto hay de biográfico en esta historia? Un 70% de lo que se cuenta en el libro es autobiográfico. Cuando hablo de autobiografía no es en relación a los hechos que ocurren, sino a lo que el personaje siente y piensa, lo mediatizado que se ve a lo largo de la historia. Las situaciones son cosas de la literatura. Meto ficción para aclarar la realidad. A veces el elemento ficticio es lo que pone delante de los ojos del lector la verdad. La verdad que yo llevo a esa novela es una verdad sentimental, una verdad de percepción. Muchas cosas que se cuentan ocurrieron, otras las he ficcionado para que la historia se vea como yo la sentí. P. Tras tantos años de silencio, ¿no has tenido miedo de abrirte de esta forma al público? R. No me ha dado miedo abrirme. Al fin y al cabo, el escritor que no recoge un argumento conforme vive es absurdo que escriba. Siempre vas recogiendo algo vital que tú incorporas en tu novela. Siempre he sido un escritor de ficción, siempre he escrito ficciones puras hasta este momento, pero esto me dio la oportunidad de incorporar vivencias propias y sentimientos propios a una ficción que he creado yo sabiendo lo que he vivido y sentido. Esto es solo para cualquier persona que escriba. P. En el libro eres muy crítico con la prensa. R. Cuando yo estuve ante la prensa los primeros días se refiere al anuncio del compromiso de Leticia, me vapuleó. Pero ahora mismo, con la publicación de esta novela, puedo hablarles de tú a tú porque el elemento crítico contra los medios hace que la prensa rosa no pueda criticarme porque se sienten implicados en ella. Entonces ya tienen más cuidado. Son ellos los objetos narrativos, la crítica se ejerce sobre ellos. Ha habido algún intento de burlar y de menospreciar la novela, pero lo primero que tienen que hacer es mirarse en el libro. P. Sin embargo, hay algo positivo en la prensa y es la publicidad que te ha brindado. R. La verdad es que sí. En ese sentido me ha venido bien, pero yo no tengo nada que decir. Yo no sé si va a haber mucha prensa en la presentación del libro, que tiene lugar este jueves a las 20 horas en la librería Le de Madrid, pero esa misma presentación la hago con mi familia y yo sigo igual de contento. P. ¿Te ha incomodado volver a verte en las páginas del corazón con este libro? R. Ya me da igual. Mi propósito con este libro es conseguir lectores, aunque son de la prensa rosa, que vean otra cosa en mis libros. Y eso está pasando. El otro día en el autobús una mujer que había leído la novela me reconoció y me dijo, pero si tú escribes bien. El proyecto de todo escritor es conseguir lectores de su casta, de la calidad de lo que él escribe. Si yo quisiera solamente vender, escribiría sobre otras cosas, pero esto te da una oportunidad de llegar a lectores que a lo mejor se sienten sorprendidos por lo que haces. P. Se ha dicho que los dos personajes femeninos de la novela, Laura y Nene, tienen algo de Leticia. R. No, no tienen nada que ver. Son personajes inventados por mí. P. En el libro no haces referencias políticas, pero sí a tus sentimientos republicanos. R. Sé que son argumentos que van a divertir al lector. Estoy un poco obligado a divertirlo porque al final y al cabo estoy presentando algo tan existencial, tan crudo en cierto sentido,
que hay que guiñar el ojo al lector. P. Al igual que tu protagonista, ¿tú también mirabas la tele o te metías en foros para saber qué se decía de ti? P. Me producía curiosidad ver lo que decían de mí en televisión, simplemente por echarme unas risas. Las referencias que he tenido de todo ese proceso son a través de mis amigos, que continuamente me enviaban mensajes diciendo lo que había dicho esto el otro. P. ¿Y te reconocías en lo que decían en los medios? R. En aquellos momentos hablé varias veces con mis padres y cuando vieron que yo era un personaje televisivo, cosa impensable, me preguntaban por las cosas que veían en la televisión y creían las cosas que decían. Daban por sentado que lo que se decía era cierto. Mi madre me dijo una vez que no sabía de quién estaban hablando, que me veía en la tele y no me reconocía. Ese es el gran problema de los medios de comunicación, que crean realidades que no existen. P. Cuando se anunció el compromiso de Leticia, ¿no imaginaste que te convertirías en un personaje público? R. No esperaba para nada la repercusión que tuve. Yo era un escritor de alta literatura, no escribiendo alta literatura sino influido por ella. Yo había leído a los grandes y quería escribir como ellos y de pronto me vino todo esto. Es absurdo. P. ¿Por qué crees que este libro ha tenido más repercusión que los anteriores? ¿Crees que es porque hablas de ti? R. Es una relación con el lector bastante especial. El lector se siente identificado con lo que digo. Puede estar en mi mismo pellejo. Todo el mundo siente curiosidad por saber qué ocurriría si eso le sucediera a él. P. Háblame de Penny Robinson, la mujer que da título a la obra. R. Es la figura que resume buena parte de mi infancia. Yo sigo enamorado de Penny Robinson. Es un personaje maravilloso. Es un personaje del que hablaba con mis amigos. Me escapaba del cole corriendo todos los jueves para ver el episodio de Perdidos en el Espacio. Podría haber elegido a Superman, pero prefería a Penny. P. Tu libro termina con la frase, ¿no es ese tipo el exmarido de la princesa? ¿Por qué la elegiste? R. Para justificar la historia, aunque el lector ya tiene spoiler desde el principio, saben que soy el exmarido de la reina. Además, es una frase que he escuchado mucho durante años y la he padecido. A mí me han llegado a llamar el escritor. La verdad sentimental, una verdad de percepción. Muchas cosas que se cuentan ocurrieron, otras las he ficcionado para que la historia se vea como yo la sentí. P. Tras tantos años de silencio, ¿no has tenido miedo de abrirte de esta forma al público? R. No me ha dado miedo abrirme. Al fin y al cabo, el escritor que no recoge un argumento conforme vive es absurdo que escriba. Siempre vas recogiendo algo vital que tú incorporas en tu novela. Siempre he sido un escritor de ficción, siempre he escrito ficciones puras hasta este momento, pero esto me dio la oportunidad de incorporar vivencias propias y sentimientos propios a una ficción que he creado yo sabiendo lo que he vivido y sentido. Esto es solo para cualquier persona que escriba. P. En el libro eres muy crítico con la prensa. R. Cuando yo estuve ante la prensa los primeros días se refiere al anuncio del compromiso de Leticia. Me vapuleó. Pero ahora mismo, con la publicación de esta novela, puedo hablarles de tú a tú porque el elemento crítico contra los medios hace que la prensa rosa no pueda criticarme porque se sienten implicados en ella. Entonces ya tienen más cuidado. Son ellos los objetos narrativos. La crítica se ejerce sobre ellos. Ha habido algún intento de burlar y de menospreciar la novela, pero lo primero que tienen que hacer es mirarse en el libro. P. Sin embargo, hay algo positivo en la prensa y es la publicidad que te ha brindado. R. La verdad es que sí. En ese sentido me ha venido bien, pero coherente con su obra, prefiere no opinar sobre la escena de su ex con doña Sofía, aunque llega a asegurar que está de acuerdo con la Casa Real acerca de que se ha magnificado. Se ha hablado mucho de él durante años y ahora ha llegado su momento. Alonso Guerrero, más conocido por la coletilla el exmarido de Leticia, algo con lo que ya ha aprendido a vivir, se abre en canal en su nuevo libro, El amor de Penny Robinson, editorial Almuzara, y a través de su protagonista, que lleva su mismo nombre, nos cuenta en una perfecta mezcla de autobiografía y ficción en qué se convirtió su vida desde que aquel 3 de noviembre de 2003 se anunció el compromiso matrimonial del entonces príncipe de Asturias y doña Leticia. Con él nos citamos en una conocida cafetería de la Gran Vía. Acompañado en todo momento por su representante literaria, Alonso se muestra cercano, relajado e incluso bromea e ironiza sobre su situación. Con su reconocible acento extremeño, está feliz con la acogida del libro, que ya va por su tercera edición. Y ambos son conscientes de que el rifirrafe de Leticia y Sofía empalma. En cierto sentido,
les está beneficiando. Alonso, coherente con su obra, prefiere no opinar sobre el asunto que ha copado las portadas de los medios, aunque en el transcurso de la conversación llega a asegurar que me producía curiosidad ver lo que decían de mí en televisión, simplemente por echarme unas risas. Las referencias que he tenido de todo ese proceso son a través de mis amigos, que continuamente me enviaban mensajes diciendo lo que había dicho esto el otro. ¿Y te reconocías en lo que decían en los medios? En aquellos momentos hablé varias veces con mis padres y cuando vieron que yo era un personaje televisivo, cosa impensable, me preguntaban por las cosas que veían en la televisión y creían las cosas que decían. Daban por sentado que lo que se decía era cierto. Mi madre me dijo una vez que no sabía de quién estaban hablando, que me veía en la tele y no me reconocía. Ese es el gran problema de los medios de comunicación, que crean realidades que no existen. Cuando se anunció el compromiso de Leticia, ¿no imaginaste que te convertirías en un personaje público? No esperaba para nada la repercusión que tuve. Yo era un escritor de alta literatura, no escribiendo alta literatura sino influido por ella. Yo había leído a los grandes y quería escribir como ellos y de pronto me vino todo esto. Es absurdo. ¿Por qué crees que este libro ha tenido más repercusión que los anteriores? ¿Crees que es porque hablas de ti? Es una relación con el lector bastante especial. El lector se siente identificado con lo que digo. Puede estar en mi mismo pellejo. Todo el mundo siente curiosidad por saber qué ocurriría si eso le sucediera. Está de acuerdo con la Casa Real acerca de que se ha magnificado la escena. En los medios de comunicación se crean realidades que no existen, confiesa poco después durante la entrevista respecto a sus propias experiencias. Hablando de la Casa Real, el escritor deja claro que, en contra de lo que se ha publicado, no ha recibido presiones por parte de la corona ya que tampoco tenía por qué haberlas, aunque reconoce que sabe que han leído su nuevo libro y que supuestamente ha gustado. Republicano desde su juventud, nada hacía presagiar que Alonso acabaría manteniendo un vínculo tan estrecho con la monarquía. Él defiende sus ideas, de las que hay varias referencias en la obra. Yo siempre me he declarado republicano, pero he puesto en evidencia que en España la república no es factible. La riqueza pública no se respeta y por eso no creo que llegue nunca a la república. Hay tanta corrupción que para que haya una república necesitamos amar más la riqueza pública. El protagonista de la obra vive un sinfín de desgracias desde que aparece por primera vez en el papel cuché. ¿Cuánto hay de biográfico en esta historia? Un 70% de lo que se cuenta en el libro es autobiográfico. Cuando hablo de autobiografía no es en relación a los hechos que ocurren, sino a lo que el personaje siente y piensa, lo mediatizado que se ve a lo largo de la historia. Las situaciones son cosas de la literatura. Meto ficción para aclarar la realidad. A veces el elemento ficticio es lo que pone delante de los ojos del lector la verdad. La verdad que yo llevo a esa novela es una. Yo no tengo nada que decir. Yo no sé si va a haber mucha prensa en la presentación del libro, que tiene lugar este jueves a las 20 horas en la librería Le de Madrid, pero esa misma presentación la hago con mi familia y yo sigo igual de contento. ¿Te ha incomodado volver a verte en las páginas del corazón con este libro? Ya me da igual. Mi propósito con este libro es conseguir lectores, aunque son de la prensa rosa, que vean otra cosa en mis libros. Y eso está pasando. El otro día en el autobús una mujer que había leído la novela me reconoció y me dijo, pero si tú escribes bien. El proyecto de todo escritor es conseguir lectores de su casta, de la calidad de lo que él escribe. Si yo quisiera solamente vender, escribiría sobre otras cosas, pero esto te da una oportunidad de llegar a lectores que a lo mejor se sienten sorprendidos por lo que haces. Se ha dicho que los dos personajes femeninos de la novela, Laura y Nene, tienen algo de Leticia. No tienen nada que ver. Son personajes inventados por mí. En el libro no haces referencias políticas, pero sí a tus sentimientos republicanos. Sé que son argumentos que van a divertir al lector. Estoy un poco obligado a divertirlo porque al final y al cabo estoy presentando algo tan existencial, tan crudo en cierto sentido, que hay que guiñar el ojo al lector. Al igual que tu protagonista, ¿tú también mirabas la tele o te metías en foros para saber qué se decía de ti?